que están aquí presentes virtualmente en esta noche. Para mí es un privilegio estar con ustedes. Yo me acuerdo cuando Wilson me habló de la Trina de Moya. Conocen a Wilson Santos, ¿no? Am, y entonces ahí fuimos allá a conocer y a ayudar y apoyar. Para mí tengo muy lindos recuerdos de la Trina de Moya. Siempre me gusta ver quién está conectado. Y ahí veo que está Ángela, Ángela González. Me parece que Ángela estaba ya en el principio. No estoy bien seguro, pero se me borra la mano, pero parece que estaba. Si hay alguien que estaba ya en el principio cuando fuimos, al final quizás podamos charlar un poquito. Ahí está Jason, que está, me acuerdo sí de Jason. Pero para el estudio, me gustaría que vayamos al libro de Juan, capítulo 19, el Evangelio de Juan y el capítulo 19. Saben, Juan es un libro singular en cuanto a lo que tiene que ver con los evangelios sinópticos, porque todos los evangelios, como lo dice el título, sinópticos, enfocan la vida del Mesías de una forma diferente, pero Juan tiene información que es única. Juan tiene un porcentaje de información que es única al libro de Juan, una gran cantidad, y Juan se enfoca de los 21 capítulos que tiene, la mitad del libro de Juan es basado en la última semana del Señor. Eso es algo increíble. Juan pasó mucho tiempo cerquita del Señor y nos da mucho detalle. Y lo que vamos a ver hoy tiene que ver con eso, por eso la introducción. Juan capítulo 19, no vamos a parar cerca de la cruz del Señor. Alguien se ha dado cuenta, inspirado o iluminado, mejor dicho, por el Señor, que hay 7 dichos del Señor desde la cruz. Y esos 7 dichos lo han puesto en una forma sistemática y el libro se han escrito, se llama Los 7 dichos del Señor desde la cruz, seguramente lo has escuchado. Por ejemplo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, es una palabra de perdón. Recuerda que el Señor estuvo en la cruz por más o menos de 3 a 6 horas. Muchas personas creen que mayormente de 9 a 3 de la tarde. Entonces, quizás se ha dicho más cosas, el Señor dijo más cosas, pero el Señor quiso que quedaran grabadas para nuestra edificación 7 de ellos, que coinciden justo con el número 7 en la escritura, que es la perfección. Es lo perfecto que Dios quiere que sepamos que Él dijo desde la cruz. Es apasionante el tema. Y una de ellas es esa, ¿no? Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Lucas 23, una palabra de perdón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23 es una palabra de salvación. Mujer, he aquí tu hijo, he aquí tu madre, es una palabra de consuelo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una palabra de angustia. Y la que vamos a ver hoy, el quinto dicho, es Juan 19:28, tengo sed, que es una palabra de sufrimiento. Vamos a ver este quinto dicho hoy del Señor, y los otros dos que quedan sería, está consumado es, lo han escuchado, Juan 19:30, y Padre, en tu mano es encomiendo mi espíritu, una palabra de contentamiento. Es muy interesante, lo estamos estudiando en mi iglesia y en este momento, y esta es una de ellas, tengo sed, Juan 19:28 al 30. Leemos el pasaje. Dice, después de esto, ahora vamos a explicar esta expresión, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Ahí está la frase del Señor, esta es la quinta frase, no sé si en tu Biblia está en rojo o no, en la mía no está en rojo, pero lo dijo el Señor, tengo sed. Y allí estaba una vasija llena de vinagre. Entonces ellos, los soldados, empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo la sexta frase, dijo, consumado es. Y alguien dijo que el Señor dijo, entre muchas razones, que algunas vamos a ver hoy, dijo, tengo sed. Una de ellas era para mojar sus labios, para decir, consumado es. Él quería que todo el mundo supiera que el precio se había pagado, que estaba consumado, y entre muchas razones dijo, tengo sed para poder mojar su garganta, mojar sus labios y poder proclamar con garganta de hombre ese grito de victoria, consumado es, que es la sexta frase.
Pero nos vamos a detener en la quinta hoy, que es tengo sed, y yo quiero que veamos juntos ahí tres aspectos de esta frase, esta expresión tengo sed. Pudiéramos hablar de muchísimos otros. Usted puede hacer su estudio después y encontrar más razones, seguro no es exhaustivo, pero yo encuentro tres que quiero compartir con ustedes en esta noche. El primer aspecto es la frase tengo sed y el cumplimiento de la palabra de Dios. Porque dice ahí, si miras en el versículo 28, dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para propósito que la escritura se cumpliese. Saben, de hecho, hubo menos 20 escrituras, 20 profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron solo en las últimas 24 horas de la vida del Señor, antes de que muriera. Solo en las últimas 24 horas se cumplieron como 20 profecías. Y esta es una de ellas. ¿Y dónde está esa profecía? Está en el Salmo 69. Así que si tenés tu Biblia, si te gusta buscar, si no querés quedarte acá, yo te lo explico. Si querés ir, puedes ir al Salmo 69 y ahí lo vamos a explicar. Esa es la escritura que Juan está conectando con el pasaje cuando el Señor dijo, tengo sed. Ahora, hay otro pasaje que es, si estás en Salmo 69, quédate ahí o quédate en Juan, Salmo 22, si estás tomando nota o más adelante cuando vas a escuchar este mensaje, Salmo 22 es otro salmo mesiánico que Juan ya había hecho alusión cuando dijo que ellos habían anteriormente peleado y habían hecho división de las vestiduras del Señor. Entonces ahí ya Juan había conectado, cuando ellos estaban peleando por la vestidura, había conectado el Salmo 22, que es el Salmo mesiánico. Ahora en el Salmo 69 es el Salmo que se va a cumplir aquí mismo y Juan cuando lo ve, más adelante escribe el Evangelio y lo conecta, dice, dijo esto para que se cumpliese este Salmo. Así que si estás ahí, en el Salmo 69, puedes ver, por ejemplo, que ya se había cumplido lo del versículo 2, que él se había hundido en cieno profundo, ya se había cumplido que lo habían odiado sin causa del versículo 4, ya se había cumplido lo que él había dicho del versículo 7, que había soportado oprobio y vergüenza, se había cumplido del verso 8 cuando dice que se había vuelto extraño para sus hermanos, que eran los judíos. Versículo 11 y 12 también se había cumplido porque dice que él se había convertido en proverbio para los injuriosos y cántico para los borrachos, para los bebedores. Y se había cumplido del verso 17 al 20 que dice que él había clamado al Señor en su angustia. Ya eso se había cumplido. Lo que falta, si miras en el versículo 21, es lo que dice el versículo 21. Me pusieron además y él por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esa parte del salmo no se había cumplido hasta que el Señor dijo, tengo sed. Entonces, cuando el Señor dice, tengo sed en el verso 28, mira el verso 29, dice así, dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon el vinagre con una esponja y poniéndole un hisopo se la acercaron a la boca y el Señor lo bebió. Entonces, lo que se cumple es el verso 29, cumple el verso 21 de Salmo 69. No es la frase tengo sed, la frase el Señor la dijo para disparar, para desencadenar lo que iban a hacer los soldados de dar el vinagre para que se cumpliera el Salmo 69, 21, que dice, me dieron además y él por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Por eso Juan dice, sabiendo que todo ya estaba cumplido, todo lo otro del Salmo, incluyendo lo que ya estaba cumplido, era probablemente, hermanos y hermanas, en este momento el Señor ya había pagado la pena por el pecado. Recuerda que el Señor dijo, la escritura dice que hubo tinieblas desde las 12 hasta las 3 de la tarde, entonces probablemente desde la hora sexta hasta la novena ya se había pagado el precio por el pecado, hubo tiniebla en toda la tierra, los muertos se levantaron, las piedras estallaron porque el sostenedor de la creación estaba muriendo, se estaba separando, estaba por ser una ruptura en el seno de la Trinidad, y entonces hubo todos estos fenómenos que pasaron y ya la deuda por el pecado, ya había puesto el juicio de Dios,
lo que se debía pagar en la justicia divina ya había sido pago por Jesús. Y entonces, viendo que ya todo estaba terminado, antes de declarar consumado es, él dice, tengo sed, para que se cumpla esta escritura que no le habían dado todavía. Cuando miramos en la escritura, Mateo había dicho que le habían ofrecido en el principio de la crucifixión, le habían ofrecido un trago con vinagre, hiel y mirra, que era una costumbre en aquel entonces. Tenía un efecto sedativo, un efecto narcótico para que la persona pudiera aguantar la crucifixión. Se lo ofrecía en el principio. El Señor, dice Mateo, lo probó un poquito en su boca, quizás para no decir que no de una, quizás para retribuir el acto de bondad que le estaban haciendo los soldados, pero se lo rechazó, porque él tenía que sufrir completamente en pleno juicio, en plena conciencia, el entero juicio de Dios. Le dijo que no al narcótico, sufrió la cruz y al final dice, tengo sed, para que se cumpla esto del Salmo, para que le den el vinagre que ya estaba profetizado que le habían dado. Entonces, Juan, viendo eso, dice, recuerden que Juan, como la madre de Jesús y quizás la madre de Juan, Salomé, porque le había dicho, madre, quita a tu hijo, estaban cerca de la cruz. No muchos estaban ahí cerca de la cruz y pudieron escuchar esto. Juan lo escucha y lo conecta con eso y dice, esto es lo de Salmo 69, para que se cumpla la escritura. Y me encanta porque dice, Juan dice en el verso 29, verso 28, para que se cumpliese la escritura. Ahora, ¿por qué este punto es tan importante antes que pasemos al segundo? Porque Juan, al decir esto, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan, está diciendo al lector, a usted y a mí y a todos los lo que van a leer este evangelio, todo lo que aconteció en la cruz aconteció de acuerdo al plan de Dios. Nada de lo que nada de ningún detalle de lo que pasó aquí fuera que fue planificado por los romanos y que se escapó a las manos de Dios. Juan está diciendo lo que usted y yo, lo que vos y yo, lo que tú y yo tenemos que recordar en esta noche, que realmente nada de lo que sucede hoy en día en nuestra vida se escapa al plan de Dios. Por más insignificante, por más incongruente, por más difícil de aceptar, por más que uno no quiera aceptar, diga esto de la pandemia, esto de las restricciones, esto del virus, esto de las leyes de mi país, esto de mi trabajo, esto de mi iglesia, esto de mi familia, lo que sea la situación que estés pasando. El Señor era muriendo en la cruz. Se está sucediendo de acuerdo con el plan de Dios. Pero el Salvador está muriendo. Él dijo que vino para salvar. Está aconteciendo de acuerdo a las Escrituras, dice Juan. Quizás recordás a Pedro algunas horas antes en el huerto de Getsemaní, cuando vienen a aprender al Señor y Pedro dice, esto seguramente no es parte del plan, tenemos que pararlos. Y el Señor le dice, Pedro, quédate tranquilo, porque este es el plan. Si yo quisiera, ahora mismo diría la palabra y vendría una legión de ángeles y se acabaría el problema. Ese no es el plan, Pedro. Humanamente hablando, queremos escaparle a la pandemia, queremos escaparle a las leyes, perdón, queremos escaparle a la opresión, a la que las cosas malas acontezcan. Pero el Señor dice, no, 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 está aconteciendo de acuerdo a mi plan. Pero el Señor está muriendo, pero es de acuerdo a mi plan. Yo tengo un propósito para esto. Quizás recordar las palabras del profeta Jeremías cuando dijo en el capítulo 29, versículo 11, yo sé los planes que tengo para ustedes. Dice el Señor, planes de bien y no de mal. Y dice al final, ¿qué dice? Para darles un futuro y una esperanza, para darles el fin que deseáis. Ahora, nosotros nos gusta tomar este versículo de Jeremías 29, 11, ponerlo en un cuadro, ponerlo en el fondo de pantalla en la computadora, o aún mencionarlo en las redes sociales, pero saben, si estudiamos el pasaje, ese versículo de Jeremías estaba en un contexto en donde el Señor le estaba diciendo a Israel, ustedes están tan sumergidos en idolatría, que yo necesito llevarlos al cautiverio para purificar el corazón. Y entonces, cuando vuelvan del cautiverio, yo sé que en ese entonces podrán cumplir mis propósitos. Y en ese contexto,
le dice Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo, yo sé lo que estoy haciendo, pero Señor, se está acabando la nación, estás destruyendo el país, destruyendo el templo, llevando a la gente para vivir como esclavos. Y el Señor dice, yo sé lo que estoy haciendo. ¿Pero por qué? Porque dice, te voy a dar un futuro y una esperanza, te voy a dar lo que necesitas. Porque si te dejo en Israel de la manera que estás viviendo hoy mismo, no hay futuro, no hay esperanza, porque se van a consumir en idolatría. Y como soy un Dios celoso, un Dios justo, un Dios santo, tendré que juzgarte. Entonces, aunque no hacía sentido ser llevado al cautiverio en Asiria y en Babilonia, en aquel momento Dios dice, está aconteciendo de acuerdo a mi plan. Y todo lo que está pasando tiene un propósito, tiene un futuro, para darte algo mejor, pero tenés que confiar en mí. Yo no sé cómo este punto te encuentra, no sé con qué estás luchando, no sé qué situación tenés en el trabajo, en la iglesia, en el país, pero queridos hermanos, en el principio se dijo, no queremos escucharte a ti, queremos escucharte a Dios. Esto es lo que Dios te quiere decir en este primer punto. Todo lo que está pasando de acuerdo al plan de Dios. ¿Pensás que Dios no utilizó a los asirios, a los babilonios, que eran personas terribles para juzgar a la nación? De acuerdo al plan de Dios. ¿Pensás que Dios no utilizó a los romanos, que eran crueles, para crucificar a Salvador, para salvar a la humanidad? Aconteció de acuerdo al plan de Dios. Cuando los creyentes se quedaron en Jerusalén, cuando el Señor le dijo, me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos se quedaron ahí, se quedaron juntos porque no se querían ir, porque estaban cómodos. El Señor trajo la persecución. ¿Te acordás de Hechos capítulo 7 cuando muere Esteban y Hechos capítulo 12 para que ellos salgan? Y Pedro y Santiago les escriben a esos cristianos que son los de la dispersión, porque el Señor los había dispersado afuera de Jerusalén para llevar la palabra, para ser testigos. ¿Te pensás que el Señor no utilizó esa persecución para su plan, para que el Evangelio salga de Jerusalén? La respuesta es sí, porque el Señor utiliza las situaciones que para vos y para mí, para usted y para mí, para tú y para ti y para mí, no hacen sentido en su plan para algo bueno que no podemos ver hoy. Pensando en el Señor en la cruz, muriendo para traer salvación. No hacía ningún sentido humanamente. Pensás en esta pandemia, en el gobierno, en la situación que te está viviendo, aunque no haga sentido, el Señor lo está usando de alguna forma en su plan maestro soberano. Tú estás viendo una pieza del rompecabezas. El Señor ve la foto entera y en algún momento lo va a terminar y vas a entender lo que hoy está pasando es parte de su plan. En segundo lugar, damos vuelta a la página, vamos a Juan capítulo 7, porque la segunda cosa que quiero compartir, pensando en este concepto del Señor Jesucristo diciendo tengo sed, está en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Conoces el pasaje, es el Señor presentándose a sí mismo como el agua viva. Y el contexto de ese pasaje es fenomenal. Antes de que leamos el pasaje, yo viví en Dominicana 4 años y tengo muchos recuerdos de los dominicanos. Es la gente más hospitalaria que he conocido en mi vida. Recuerdo los hermanos recibiéndonos con tanto amor, con tanto cariño. Extraño el Café Santo Domingo, extraño la playa. Miren qué blanco que estoy. Necesito un poco de Boca Chica, Guayacanes o a cualquier cosa. Agarro lo que venga. Necesito un poco de sol. Acá hace mucha nieve, estoy demasiado blanco. Pero recuerdo también que a los dominicanos les encantaba los feriados. Ni hablar de manejar en la autopista Samaná en Pascua, tener que salir 2 semanas antes y volver 2 semanas después. Los dominicanos les encanta, recuerdo cuando vinieron la gente de Templo Bíblico Adonai a despertarnos con una serenata, no es serenata, no me acuerdo cómo se llama, cuando salen para hacer Navidad, que te despiertan. Yo estaba durmiendo a las 3 de la mañana, escucho esa música. Guirnalda se llama eso. ¿Cómo es? Guirnalda. Guirnalda, gracias, mi hermano, Dios te bendiga. No, pues me salía aguinaldo. No, aguinaldo no, eso no es aguinaldo.
Y venía la gente a cantar y reconozco la voz de Araber Peña, la hija de Bernardo, bueno, que no es Peña ahora, ya es Landón, y Wilson Santo, y digo, estoy soñando, digo yo. Y digo, no estoy soñando, me levanto de Barrio Enriquillo, estaba la gente de Donay haciéndome la guirnalda. Digo, no lo puedo creer. Recuerdo cómo a los dominicanos les encanta celebrar los feriados, ¿no? Ahora, a la nación de Israel también le encantaba celebrar los feriados. Los judíos los llamaban las fiestas y las fiestas eran muy importantes, todavía lo son. Hay tres feriados o tres fiestas nacionales que son las más importantes. La fiesta de la Pascua, la cual nosotros celebramos también, la fiesta de Pentecostés y la tercera, que era la más grande de todas, era la fiesta de los tabernáculos. Ahora, en este pasaje que vamos a leer ahora, es en el medio de la fiesta de los tabernáculos. Así que combina la independencia, Pascua, la Thanksgiving, que está de moda en Dominicana ahora, la Navidad, todo junto, eso era la fiesta de los tabernáculos. Leemos por el versículo 2, sabemos que era la fiesta de los tabernáculos. Ahora, lo que pasaba en este feriado era algo muy inusual, algo bien extraño. Mira, te digo lo que pasaba. El sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, el sumo sacerdote agarraba, cogía una vasija dorada, se iba hasta la piscina de Siloé, agarraba agua, la metía ahí, agarraba agua, la traía de vuelta al templo, se paraba en el altar y volcaba esa vasija y dejaba que el agua se caiga y se vaya por el altar. Al fin, cuando eso pasaba, entonces estaban los levitas ahí que tocaban las trompetas y la muchedumbre gritaba, con gozo sacarás agua de los pozos de la salvación. Isaías 12:3. La gente brincaba, danzaba, habían gritos, aleluyas y cánticos. Era una cosa tremenda. Cuando todos se callaban, en ese momento cumbre, cuando todos estaban en esa euforia, el Señor Jesús se para y dice lo que dice el versículo 38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, mira el versículo, capítulo 7, verso 37. En el último y gran día de la fiesta, eso te está diciendo que era el día más importante, cuando todo culminaba, cuando estaba todo el clímax de la fiesta. Dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz para que todo el mundo lo escuche. Gritó, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39, aclara Juan, esto dijo del Espíritu que habría de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. ¿Saben? El segundo aspecto de esta frase, tengo sed, es este. Tengo sed y la satisfacción del pueblo de Dios. No solo el cumplimiento de la escritura, pero en segundo lugar, la satisfacción del pueblo de Dios. ¿Saben lo que les está diciendo el Señor aquí en este pasaje? Les está diciendo, ustedes están yendo al lugar equivocado para satisfacer su sed espiritual. Les está gritando, esto es un ritual, lo que ustedes están haciendo todos los años en esta fiesta como una costumbre, es un ritual. Esa agua de esta piscina no va a satisfacer la sed. Por eso dice, si alguno tiene sed, ¿qué tiene que ver eso con el dicho del Señor? Porque el Señor cuando dijo tengo sed, no solo una sed física, tiene un sentido de una sed espiritual que Él vino a pagar, que Él vino a satisfacer en la cruz cuando dijo tengo sed, era porque Él experimentó sed para satisfacer nuestra sed espiritual. Ahora, aquí en Estados Unidos hay un programa que se llama, no sé cuánto te gusta mirar televisión en los programas, nosotros no miramos mucho, pero este lo miramos un poquito porque era bien extraño. Está en el canal TLC y se llama Mi extraña adicción. ¿Saben? Ese programa es una serie que tuvo 6 temporadas y explican cómo la gente, tratando de llenar nosotros como cristianos sabemos esto, su vacío espiritual, hacen cosas extrañas,
rituales extraños, fijaciones, creencias que son extrañas. Por ejemplo, Cristal, no mi esposa, aclaro por la duda, mi esposa se llama Cristal, no mi esposa. Ha estado comiendo productos de limpieza doméstico desde que tenía 12 años. Después hay una mujer que se llama Kisha que ha estado comiendo medio rollo de papel higiénico todos los días. ¿Te imaginas? Esto en la pandemia cuando faltó papel higiénico, eso valía más caro que la comida. Después había otra persona que se llamaba Abril. Su novio le dijo, te doy un ultimato, le dijo, o elegís los títeres o yo, porque se la pasaba jugando con los títeres 12 horas por día. ¿Sabes qué eligió? Eligió los títeres y dejó al novio. Ahora, estas son cosas reales. Hay un especialista que mide a esta gente y entonces él los evalúa y dice qué es lo que está mal con ellos. Y cuando él los evaluó, dijo una frase, dijo un montón de otras cosas. Alguien que no conoce al Señor, una persona un profesional secular. Y una de las cosas que él dijo es esto. El problema de ellos es que ellos están tratando de satisfacerse, llenar su vida con cosas que no lo van a llenar. Y dijo esta frase, escucha bien, porque nunca puedes satisfacerte con cosas que no necesitas. Nunca tendrás suficiente de lo que no necesitas. Déjame decírtelo otra vez. Nunca tendrás suficiente de lo que no necesitas. Ahora, vos olvídate de esas personas y pensá en ti, pensá en vos y yo pienso en mí. ¿Cuántas veces vos y yo, usted y yo, tú y yo vamos con nuestro cántaro, con nuestra vasija a las piscinas del mundo, a llenarla con agua, cuando nunca podremos tener cosas que no nos satisfacen? ¿Cuántas veces vamos nosotros a buscar en el mundo llenarnos de cosas, olvidándonos de esta verdad? En la versión del Señor, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Siguiendo la ilustración, no entendiendo que jamás podremos tener suficiente de lo que no necesitamos. Ahora, a ver si no entendiste todavía, jamás podrás tener suficientes celulares para que te llenen. Jamás podrás tener autos para que te llenen. Jamás podrás tener suficiente dinero para que te llene. Jamás podrás tener suficiente en una relación para que te llene. Alguien dijo de esta forma, nunca podrás satisfacer el quiero con más. Porque cuando yo consigo más y lo tengo, ¿qué es lo que no tengo? Más. Cuando consigo el más que no tengo y lo tengo, ¿qué es lo que no tengo? El más. ¿Ves? Siempre va a haber, hermanos, hermanas, siempre va a haber un más. Por eso nunca podemos tener suficiente de lo que no necesitamos. Y saben, a veces Dios nos va a dejar ir con nuestro cántaro a sacar agua del pozo equivocado para que nos demos cuenta que no satisface, que no llena, que no alcanza, que por más bueno que sea, que tener dinero y más dinero es como beber agua del mar. Ahora, vivís en Dominicana, anda a la playa y bebe agua de la playa. No te va a satisfacer, te va a hacer más sed, te va a causar más sed. Es como beber más sed. Tener dinero es como beber agua del océano, siempre te va a dejar con más sed. Y el Señor a veces va a dejar eso para que lleguemos al punto de lo que dice el Salmo 42, versículo 1 y 2. Como el ciervo brama por la corriente de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y dice, lo que esta gente de este programa, Mi extraña adicción, y aún nosotros que conocemos al Señor, no entiende. Mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo, no de cosas. En palabras de Pascal, lo has escuchado millones de veces, hay un vacío en forma de Dios en el corazón del hombre que no puede ser satisfecho por ninguna cosa creada. Por el Salmo 42, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, y nada creado por ese Dios vivo lo va a llenar.
¿Por qué pensás que Mateo 5:6 dice, escucha bien, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia? ¿Por qué? Porque ellos serán satisfechos. Ahora escúchame, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de Dios, porque ellos, los que tienen sed de Dios, serán satisfechos. Ahora, si entendés este versículo, los que no tienen sed de justicia, los que no tienen sed de Dios, no serán satisfechos. Irán a buscar agua en el mundo y no serán satisfechos. Buscarán una promoción en el trabajo, buscarán una relación. Los solteros, cuando estoy de novio, cuando tengo una novia, cuando me case, mira lo que dice Max Lucado. Una de las cosas que descubro mucho en la consejería matrimonial es que el esposo o la esposa intenta que su pareja satisfaga su sed espiritual. Creo que es un error muy común que cometemos. Querido hermano, hermana, su esposo, su cónyuge, su novia, su amigo, la persona que te gusta, no fue diseñada para satisfacer su sed espiritual. Solo Dios, solo el Dios vivo. ¿Te acordás de Ana? Ana quería hijos y el Señor no le había dado. El marido le dice, el Cana le dice, pero Ana, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Y qué le responde Ana? Le dice, la verdad que no, porque todavía tenía esa angustia en el alma. ¿Y cuándo se solucionó la angustia espiritual que tenía Ana? ¿Te acordás el pasaje? Cuando Ana fue al templo y dice la escritura que dice, derramó su alma delante del Señor. Entonces ahí dice, ahí fue cuando Ana volvió a casa, se sentía mejor y comía. ¿Ves? Ana tenía una sed espiritual. No era el hijo, no era el marido, no era el templo. De hecho, el pastor o el profeta o el sacerdote pensó que estaba borracha. No había nadie en el mundo, ni su esposo, ni su pastor. Era Dios. Cuando ella derramó su alma delante de Dios, entonces ahí estuvo mejor. ¿Entendés el punto? Querido hermano, hermana, amigo, yo no sé a qué piscina o a qué cisterna o a qué pozo estás yendo hoy a buscar tu satisfacción. Yo me acuerdo cuando vivíamos en Dominicana, comprábamos los bidones de agua, ¿no? Y me acuerdo que tenían de diferentes marcas, ¿no? Estaba la marca Cristal, estaba la marca, eh, bueno, se me olvida ahora, pero ustedes me pueden ayudar después. Eh, Había muchas marcas, Cristal, Planeta, dígame otra, siga planeta, por favor. planeta. Planeta Azul, Dasani. esa, Planeta Azul, la ideal, habían varios bidones. Ahora, cada bidón tenía el rótulo que daba información a dónde la habían envasado, qué tenía el agua, qué proceso, la dirección y cosa. Ahora, escucha bien, alguien dijo que todas las piscinas, las cisternas, los pozos del mundo tienen un rótulo que dicen, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Por eso el Señor dijo, el que bebe de mí, de su interior correrán agua viva. Querido amigo, amiga que me escucha, este es el punto para vos, para ti. Si tenés sed espiritual, si estás insatisfecho, la culpa no es la pandemia, no es el barbijo, no es el pastor, no es la iglesia, no es la política, no es el dinero. Es una sed espiritual. Estás yendo a la piscina equivocada. Estás yendo al pozo equivocado. Tenés que volver al Señor. Y tu alma tiene sed del Dios vivo. Y tenés que arreglar las cosas con el Señor y buscar en Él, en su persona, la respuesta para esa sed espiritual. El tiempo se nos ha ido, el tercer aspecto está en Juan capítulo 4, vamos a dar vuelta a la página ahí, conocen la historia, así que no voy a gastar mucho tiempo porque quiero llegar a una conclusión, pero Juan capítulo 4 es el tercer aspecto. El primero era, tengo sed y el cumplimiento de la escritura. Dios tiene un plan y todo lo que está pasando de acuerdo al plan de Dios. El segundo aspecto era, tengo sed y la llenura del cristiano.
la satisfacción del cristiano solamente en Dios. Él dijo, tengo sed, para que tú y yo, para que vos y yo no tengamos sed. Lo tercero es, tengo sed y el cumplimiento de la gran comisión. Juan capítulo 4, conoces el pasaje, conoces la historia, del versículo 4 al 10, vemos que el Señor Jesús se va a un encuentro intercultural para comenzar una conversación con la mujer samaritana, y luego esa conversación lleva a una oportunidad para que el Señor pueda compartir todo el Evangelio con ella. Y vemos en el versículo 34 que el Señor dice que su comida era cumplir la voluntad del Señor más que comer físicamente, como diciendo, lo que más me satisface es hacer la voluntad de Dios. Y en el versículo 39, lo puedes leer más tarde, dice que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron por la palabra de la mujer que se había encontrado con el Señor. Ahora, el pasaje es conocido, voy a hacer referencia a algunos pasajes, pero sí tenemos que leer cuando el Señor le dice en el versículo 10, mirá Juan capítulo 4, versículo 10, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua, del agua física, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Lo explicamos en el punto pasado, pero mirá el versículo 34. Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad de Dios que me envió y que acabe su obra. Y el versículo 39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra que había dicho de la mujer que daba testimonio. Y entonces vemos aquí en este pasaje el cumplimiento del mandamiento de Dios. ¿Por qué terminamos en Juan capítulo 4? Porque el Señor dijo, tengo sed para que se cumpliera la escritura. Pero el Señor también dijo, tengo sed para hacer eco en este concepto de que nosotros tenemos sed, pero en tercer y último lugar, para recordarnos que Él dijo, tengo sed, para que nosotros podamos llevar ser sal en la tierra para causar la sed de Cristo, que solo va a ser satisfecha por el agua de vida, para que cumplamos esta gran comisión de llevar el Evangelio a un mundo sediento. Recién lo hemos dicho, lo hemos explicado, cómo el hombre natural está tomando del pozo del mundo, de la cisterna de este mundo. ¿Por qué pensás que tus amigos, tu familia, la gente que no conoce al Señor, está tan preocupado con comprar cosas, con tener riquezas? ¿Por qué pensás que la gente que conoces, que no conoce al Señor, tiene ese deseo de ser reconocido, de tener una promoción en el trabajo, de tener un título? ¿Por qué pensás que la gente que no conoce al Señor está en esa lucha desenfrenada de placer, tratando de probar una cosa, de aprobar leyes que permiten pecados y piensan que eso lo va a satisfacer? ¿Por qué pensás que esa gente está tan empecinada en conseguir lo novedoso, lo que es último, comprar esto, tener lo otro? ¿Por qué? Porque hay un vacío doloroso en el alma que lo están tratando de llenar de toda forma. Y saben, y el Señor dijo, tengo sed, para que ellos de alguna forma encuentren el agua de vida y para que tú y yo en algún momento les llevemos esa agua de vida. En el medio de la pandemia, en donde la gente se queja, en donde la gente busca respuestas, se queja del gobierno, se queja de la situación, es el momento en el que la gente está gritando, tengo sed, en donde nosotros tenemos que llevar esta agua de vida para que la gente pueda ser satisfecha. Ahora, ya estamos terminando, pero pensá en esto, el Señor dijo, tengo sed, cuando sufría la ira de Dios por 3 horas. Ahora pensá en cuánto va a sufrir la gente que no conoce al Señor cuando ellos les toque sufrir la ira de Dios. Cuando a ellos les toque estar en ese lugar que el Señor ha preparado para los ángeles que no guardaron su dignidad, llamado el lago de fuego, pero también que va a mandar a tu vecino,
a esa persona en tu familia, a persona en tu escuela, en tu universidad, en tu trabajo, tus compañeros de trabajo que no conocen al Señor, que tienen sed espiritual. Si el Señor dijo tengo sed, ellos un día van a tener sed por toda la eternidad. No, van a tener un cuerpo resucitado para sufrir. Vos vas a tener un cuerpo, tú vas a tener un cuerpo adaptado para la eternidad, pero ellos van a tener un cuerpo para sufrir. Y recordar las palabras de Lucas 16:24, la historia del rico y Lázaro, dice, y clamó, el rico dice, clamó y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahí van a estar las personas que no conocen al Señor. Y ahora es el momento que tenemos nosotros. Hoy es el día de ir y señalar a esas personas el agua de vida. Tú y yo no somos el agua de vida. Vos y yo somos la sal. Y eso es lo que hace la sal. Causa esa sed de Dios y apunta a las personas a la única fuente, al único que puede satisfacer, que es el agua de vida. Así que este es el tercer punto. Tengo sed y el cumplimiento del mandamiento de Dios. Mañana vas a volver a trabajar, vas a volver a la universidad, vas a volver a ver la gente. Saben, esa gente tiene una sed espiritual que ningún trabajo, ningún dinero, ningún placer, nada puede satisfacer. Y tú y yo, vos y yo tenemos la responsabilidad de darles, de apuntarles el agua de vida. Por eso tengo sed en la cruz. Cuando ves al Señor con los brazos abiertos y dice, tengo sed, era para que se cumpliera la Escritura. Era para que nosotros no tengamos sed espiritual. Pero escúchame bien, también era para que la gente que no conozca al Señor también sea satisfecha. Y los que van a llevar esa agua de vida somos tú y yo. Somos vos y yo. No hay otro plan. No hay un plan B. Somos vos y yo, eres tú y yo. Nosotros somos los que vamos a llevar esa palabra. Y Él nos dio el ejemplo en Juan capítulo 4. Empezó una conversación, esa conversación se convirtió en una oportunidad para el Evangelio. Quizás me decís, Rodrigo, pero yo no soy un pastor, yo no soy un predicador. No importa, vos todavía tenés ese mandamiento sobre tus hombros. Dios te dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Y ese discípulo, me seréis testigos. Y un día, mis queridos hermanos, con amor se los digo en el corazón, un día vamos a dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ya nuestra ser espiritual ya fue satisfecha por Dios, pero el Señor nos dijo llevar el agua de vida. Estás llevando el agua de vida a la gente que está alrededor tuyo. Ese es el tercer punto. Y antes de terminar, tengo una historia para leerte y luego vamos a llegar a una conclusión. Esta es una historia de una persona que ha demostrado voluntad de vivir y sobrevivir. En 1996, un joven cabo de la Marina llamado Joey Mora estaba de pie en una plataforma de portaaviones que patrullaba el mar de Irán. Increíblemente se cayó en el agua. No se conoció su ausencia durante 36 horas. Se inició una misión de búsqueda y rescate, pero se abandonó después de otras 24 horas. Lo dieron por perdido. Nadie podría sobrevivir en el mar ni siquiera un chaleco salvavidas después de 60 horas. Sus padres fueron notificados de que estaba desaparecido en acción. Se presume que estaba muerto. El resto de la historia es uno de esos eventos que la verdad es más extraña que la ficción, porque los escritores de guiones lo pasarían por alto como no creíble. 4 pescadores pakistaníes encontraron a Joey Mora unas 72 horas después que se hubiera caído del portaaviones. Estaba flotando en el agua mientras dormía, aferrado a un dispositivo de flotación improvisado hecho con sus pantalones, una habilidad aprendida en la mayoría de los entrenamientos de supervivencia militar. Estaba delirando cuando lo subieron a un bote de pesca. Tenía la lengua seca, agrietada y la garganta resecada. Casi 2 años después, mientras hablaba con un reportero, contó una increíble historia de voluntad y de sobrevivir y sobrevivencia. ¿Quién no se daría por vencido
Dijo él que fue Dios quien lo mantuvo luchando por sobrevivir. Su descubrimiento por parte de los pescadores hace que una busca en una aguja en un pajar no sea nada, sea pan comido. La cosa más insoportable de todas, o más increíble de todas, Joey dijo que el único pensamiento que se apoderó de su cuerpo y golpeaba su cerebro, la única cosa que él pensaba era una palabra. La sabes, agua, agua, agua. Era lo único que yo podía pensar. ¿Saben? El Señor Jesús cayó del cielo en esta tierra, en este mar de maldad, donde lo humillaron, lo apedrearon, no lo apedrearon, perdón, lo humillaron, lo crucificaron. Él participó en carne y hueso como nosotros para representarnos en la cruz. Y estando en la cruz, seguramente hubieron muchos pensamientos en su mente, muchas cosas. Pero estoy seguro que después de todo lo que pasaron, desde la noche en el jardín, cuando lo aprendieron, los juicios, el sangrado, los azotes, la crucifixión en sí mismo, su cuerpo estaba deshidratado por toda la sangre que había perdido también. Seguro uno de los pensamientos que él tuvo fue ese, agua, agua. Por eso dijo, no solo para que se cumpliera la escritura. El Señor en su humanidad perfecta, sin pecado, tuvo sed y experimentó el Creador, experimentó como Joey Mora, la criatura, este concepto de tener sed. Ahora pensá en esto, el Creador de cada cuerpo de agua que nuestros ojos puedan ver, dijo tengo sed. El Creador del agua en sí mismo, el gran cientista, el gran arquitecto divino que decidió que dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno se agarrarían juntos y formaran este elemento vital, el agua, se estremeció en la cruz y dijo, agua, como Joey Mora. ¿Y por qué lo dijo? Bueno, lo explicamos hoy brevemente. Lo dijo para que se cumpliera la escritura, para recordarnos en esta noche, querido hermano, hermana, todo lo que está pasando de acuerdo al plan de Dios. Lo dicho por Dios en el pasado es profecía que se va a cumplir. Lo que ya se cumplió es profecía cumplida. El Señor tiene un plan y todo lo que está pasando en tu vida hoy es parte de ese plan. Pero también lo dijo para satisfacer nuestra necesidad física. Si estás insatisfecho, si estás insatisfecha, no culpes a nadie, no culpes al pastor, no culpes a tu empleador, al gobierno, al virus. Saben, eso es una sed espiritual que solo puede ser satisfecha por Dios. Y también el Señor lo dijo para darnos la gran comisión de llevar el agua de vida como Él llevó a la mujer samaritana, para que llevemos hasta que Él venga. Así que encontremos la satisfacción en el Señor. Pero hermanos, tenemos esta tarea de llevar el agua de vida a un mundo sediento que no conoce del Señor. Así que mañana cuando salgas a trabajar, cuando salgas a la universidad, salí, cumplí con tus responsabilidades, pero recuerda, el Señor te dejó para llevar el agua de vida. Si no lo llevas tú, no lo llevará nadie más a un mundo sediento. Que el Señor bendiga su palabra y la aplique a nuestros corazones. Tenemos una palabra cortita de oración y la persona que está dirigiendo puede tomar control de la reunión. Señor, gracias por tu palabra. Señor, estas dos simples palabras, tengo sed, que nos enseñan tanto. Ayúdanos a confiar en ti otra vez alinearnos con tu plan. Tú estás en el control, aunque no haga sentido. Ayúdanos, Señor, a recordar esta verdad. Cuando estamos insatisfechos es porque no estamos buscando de ti. Señor, y ayúdanos a recordar esta otra gran verdad. El mundo insatisfecho alrededor nuestro no va a mejorar. Solo cuando encuentra a Cristo va a ser satisfecho y nosotros tenemos esa responsabilidad. Aplica tu palabra, bendice
a cada persona escuchando, protégelos del virus, dale lo que necesitan y bendice grandemente el templo bíblico de Trinidad de Moya. En el nombre de Jesús, amén.